Hola gente, saludos una vez más por acá. Continuamos con este curso de Pixiesit. Sean todos bienvenidos. Les invito a que se suscriban al canal. Les invito a que me regalen un like si les gusta el video, si les ha gustado cada uno de estos videos que he estado subiendo. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este cuarto video? Posiblemente vamos a abordarlo en su totalidad. Este módulo, vamos a entrar a website. Demos clic. Lo primero que nos aparece es esto. Si sabes o no sabes de programación, no te asustes. Que esto es, yo nunca he creado páginas con Wix, pero sí he creado con WordPress. Y cuando creamos páginas con WordPress y compramos plantillas o temas, como también se les llama, ya vienen como que preconfigurados, solamente es de sustituir algunas cosas. Y esto es prácticamente igual. Pixiesit nos da algunos temas, algunas plantillas que podemos elegir y así crear nuestra página. Entonces, ¿qué tenemos acá? Todo esto lo podemos sustituir. Como podemos ver, tenemos las opciones de duplicar, de eliminar o de agregar. Podemos ver que a primera vista encontramos la cabecera, header, tenemos el nombre de la página, encontramos un menú a la izquierda que se llama, un menú que tiene seis páginas. El primero es Home, About, Portfolio. Aquí este signo más indica que tenemos submenú, que es este que está acá. Investment, que es como tipo de cotización relacionado a nuestros paquetes. Clients, contactos, que es donde se almacenan las galerías, estas galerías. En realidad, cuando entremos a este enlace, a este menú Client, nos va a aparecer cada una de las galerías. Y Contact, que es nuestros contactos. Por acá encontramos nuestras redes sociales en el footer, que ya lo hemos preconfigurado. Recuerden que cuando registramos y vimos la interfaz, configuramos, eso fue lo primero, una de las primeras cosas que hicimos. Aquí además podemos ver todo lo que tiene que ver con derechos de autor y cómo nos da la oportunidad Pixiesit de configurarlo. Yo les voy a decir algo, yo no uso Pixiesit, lo usaba, ahora lo uso muy limitado, y esto porque yo tengo mi página. Sin embargo, Pixiesit es demasiado bueno. Si yo no tuviera mi página, que por supuesto he invertido mucho trabajo personal en cada uno de las secciones que tienen mi página, entonces estuve en un momento de que casi me traslado a Pixiesit porque tengo mi dominio y los paquetes no son caros. A mí Pixiesit no me paga nada por este curso, sin embargo lo estoy haciendo porque siento que en América Latina no hay mucha información. Lo único que se limitan a enseñar a algunos fotógrafos es cómo subir y nada más, pero a fondo cero. Yo, si no tuviera mi página, como les mencioné, he trabajado mucho, yo estuviera con Pixiesit. Es decir, que antes de conocer a Pixiesit yo ya tenía mi página. Para continuar, vemos por acá que tenemos lo que tiene que ver con menú, y cada uno de los menús significa una página. Aquí podemos agregar nueva página. Si es una página, si es una carpeta, si es un enlace o es algo relacionado a un blog. Bien, acá arriba encontramos los temas, es decir, los temas o plantillas que nos ofrece Pixiesit. Vean que tenemos aquí las opciones de este tema. Este tema que se nos seleccionó por defecto se llama Every, pero que lo podemos cambiar. Si damos clic acá, tenemos los temas que nos facilita este Pixiesit, y tenemos por acá este Canvas, Wes, tenemos este otro que es el que tenemos, Stanley, y todo esto. Por acá aparecen otros que aparecerán muy pronto. Dice acá Coming Soon. Bien, vamos a probar este. Lo que podemos hacer es previsualizarlo. Si le damos en ver el demo, Pixiesit abre la página de este tema y así quedaría nuestra página. Si ven, este está muy bonito para una página.
Home, About, Portfolio, Blog, Info, Contacto. Aquí iría nuestro logo o nuestro nombre. Y ese sería el Home. El Home. Y por acá podemos poner nuestro Instagram y abajo aparece el mismo menú. ¿Está o no está bonito? Por supuesto. Además, esta es la versión en computadora. Si lo vemos en una tablet, aparecería así. Muy bonito. Es increíblemente genial Pixelsit. A mí me encanta por su forma tan minimalista, pero dentro del minimalismo está lo más hermoso. En un teléfono más pequeño, más bien es estable en teléfono, vemos cómo se despliega el menú y está muy bonito, y así se vería en nuestras páginas, en nuestros teléfonos. Entonces, si ya Pixelsit está bonito, gratis, imagínense pagado. O sea, es una plataforma muy buena. Pero como les he mencionado, pueden probar con la versión free. Entonces, este me gusta, lo voy a aplicar desde acá, ¿ok? O me regreso y lo aplicamos desde donde están los temas. Le damos Apply y aplicando tema y se nos ha aplicado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente sustituir todo lo que no nos compete, es decir, todo lo que no se relaciona con nuestra marca, con nuestro trabajo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero lo podemos ir haciendo desde acá. Vean que aquí dice Header y vean que aquí en esta rueda dentada tenemos de primera opción la página que aparecerá al inicio, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto al menú, el menú que está acá, nosotros podemos borrar una de las páginas o renombrarla. Vean que cada una de las páginas podemos renombrar. Si yo le doy acá y le digo rename, le pongo, por ejemplo, borro esto y le digo principal y listo, y vemos que aquí se ha actualizado, correcto. Aparte de eso, le voy a poner acá en lo que es portfolio, lo voy a dejar así como está. En about le voy a poner sobre mí, por ejemplo, sobre mí. Doy clic fuera y aquí lo vemos. Esto de portfolio lo vamos a dejar tal cual. Sin embargo, wording lo vamos a dejar igual. Engagement, que es compromiso, si tienen problema lo podemos pasar todo al español, no hay ningún problema. Wedding sería bodas. Bueno, aquí le di clic, me he equivocado, tenía que estar arriba. Engagement igual, puedo poner aquí, siempre lo voy, compromiso. Me voy a fashion, que es moda, y casual. Esto lo vamos a dejar así, tal cual. Ok. Bien, en investment, que correspondería a qué? Investment correspondería, si le damos clic, básicamente son que nuestros paquetes. Vemos los paquetes que aparecen acá. Es que prácticamente Pixelsit nos da todo servido, ¿o no? Claro. Entonces, en investment vamos a ponerle en español como paquetes. Listo. En client le vamos a poner que son nuestras galerías. Vamos a decirle que sean nuestros clientes. Vamos a ponerle nuestros clientes y contacto. Ok, perfecto. Y si subimos, vemos que todo se ha actualizado. ¿Okay? Si queremos ordenar, si queremos hacer un orden de todo esto, es decir, ordenar cada una de estas páginas, las podemos simplemente arrastrar. Como vimos, arrastré sobre mí, estaba acá arriba y lo puse acá abajo. Sin embargo, lo voy a regresar a su
lugar original. Exacto. Bien, tenemos esto. Hasta el momento tenemos en principal nuestra página, nuestro nombre. Esto del logo lo podemos cambiar, por supuesto. Si yo le doy una previsualización, tendríamos esto. Hasta el momento todo de acuerdo a como lo hemos ido haciendo. Vamos a configurar, a cambiar todo esto. Vean que esto está de acuerdo a cada uno de lo que tenemos arriba. Ok, entonces vamos a venirnos por acá a principal, y en principal vamos a cambiar esto. Cuando hacemos un clic sobre una de los módulos, simplemente nos vamos a su configuración. Vean acá, si nosotros damos un clic, podemos cambiar esto, ¿ok? Y podemos configurar la letra, etcétera. Por ejemplo, aquí sí, my work, por ejemplo, ok, ver mi trabajo. Podemos ir traduciendo. Si seleccionamos, reflejamos, podemos cambiar el tipo de letra, si lo queremos centrado, si lo queremos el tipo de encabezado. El tipo de encabezado va de menor. Entre menor sea el número, más grande será. Yo creo que con heading 3 está bien. Si queremos aquí duplicar, podemos duplicar. Si queremos eliminar, lo eliminamos y lo dejamos así. Estamos configurando primeramente lo que es la portada o el home de nuestra página. Correcto. Bien, ahora nos venimos por acá. Dice, damos clic. Al dar clic se nos viene y se nos abre acá. Damos un clic. Si queremos cambiar la imagen lo hacemos, pero si no lo dejamos tal cual y solo cambiaríamos el texto o el subtexto, que sería acá. Por ejemplo, pondríamos no sé, 2 corazones, un solo ser, por ejemplo. Vamos a ver, no soy tan poeta. Aquí podemos cambiar esta URL, ¿verdad? Esto lo podemos cambiar. Sin embargo, lo vamos a dejar así, es decir, que al dar clic aquí, cuando la persona dé clic en Within, se va a abrir con esta URL y dice acá Open in New Window. Si queremos que cuando el cliente dé clic en Within, esto se abra en una nueva ventana, clicamos acá, ¿verdad? Pero si no, lo dejamos deseleccionado para que todo se abra en la misma ventana. Perfecto, ok. Ahora nos vamos a Engagement y básicamente, ¿qué vamos a poner acá? Aquí vamos a poner, por ejemplo, ok, todo empieza conociéndonos, ok, conociendo, ok, dice que aquí vamos a buscar conociéndonos, perfecto. Igual, esto lo dejamos tal cual para que todo se abra en la misma ventana, salvo que ustedes quisieran, ¿verdad? Aquí podemos cambiar la imagen, vamos a dejar la que está. Regresamos y nos vamos a Fashion, vamos a ponerle aquí Fashion, muestra tu habilidad, habilidad con la moda. Perfecto. Y también tal como aparece. Vemos que todo se va actualizando y si vamos aquí donde dice See More Gallery, esto básicamente le damos un clic y lo podemos traducir. Vean que todo se nos aparece al lado izquierdo, ¿ok? Y le diríamos ver más en galerías, o en galería. Vamos, galería. Está bien, que esto se abre en portfolio. Esto nos va a llevar al portfolio, ¿verdad? Al portfolio nos va a llevar. Ok, que el tamaño de fuente sea medium, que la línea sea al centro, que la línea sea al centro, y estamos por acá. Y listo, ya hemos hecho esto hasta el momento. Y bueno, para no aburrirlos, vamos a dejarlos hasta ahí. Nos vemos en el otro video, en el quinto ya sería. Y espero que se suscriban a mi canal, espero que me regalen un like, que compartan el video. Es el único curso a fondo de Pixiesit en Latinoamérica y en nuestro idioma español. Así es que los espero en el siguiente video y hasta pronto.